Dios les bendiga grandemente. Tengo una pregunta en esta hora. ¿Cómo está usted con su memoria? El apóstol Pablo en la Biblia le escribió a su discípulo Timoteo y le dijo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio. Muchos de nosotros somos dueños de una memoria frágil. Algunos son dueños de una memoria selectiva, es decir, que recuerdan solamente aquellas cosas que quieren o que les conviene. Pero la Biblia dice: acuérdate del Señor Jesucristo. Tenlo presente en tus pensamientos, tenlo presente en cada hora de tu día, en cada hora de tu vida. Tenemos que tener memoria del Señor Jesucristo, porque hay que hacer un ejercicio de nuestra memoria. Lo primero que viene a mi mente es el niño nacido en el pesebre de Belén, aquel que había sido anunciado por el ángel que su nombre sería Jesús, porque él salvaría a su pueblo del pecado. Aquel niño que nació en Belén, ese iba a ser la manifestación de Dios hecho hombre. Y luego dice la palabra de Dios que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 11. Y en mi memoria está también Jesús el adolescente, aquel que en aquella celebración se quedó discutiendo con los escribas y con los fariseos en el templo. Unas cuantas horas después, José y María se dieron cuenta que el niño no estaba entre la gente y regresaron y le vieron allí en gran discusión, en un gran debate teológico, y le preguntaron qué había hecho, y Jesús les dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahí está registrado en Lucas el capítulo 2 y el verso 49. Mi memoria también lo recuerda a él haciendo grandes milagros. Acuérdate de Jesucristo, multiplicando aquellos panes y aquellos peces para una multitud de 4,000 y luego para una multitud de 5,000. Acuérdate de Jesucristo haciendo los milagros, dándole vista a un ciego como Bartimeo que estaba allí tirado al costado del camino, rumbo a Jericó. El Señor Jesucristo levantando un paralítico en el estanque de Betsaida. El Señor Jesucristo resucitando muertos. Aquel hijo único de la viuda de Naín que ya era cargado en un féretro para ser llevado al cementerio, él se acercó y le dio vida. Resucitó al joven, resucitó a la hija de Jairo, una adolescente de 12 años. Jairo era el principal en la sinagoga. Resucitó a su amigo Lázaro de Betania. Acuérdate del Señor Jesucristo, haciendo aquel milagro en las bodas de Canaán, transformando el agua en vino en aquella festividad. Acuérdate de Jesucristo, dice, del linaje de David. Yo también puedo recordarlo en Getsemaní, postrado sobre sus rodillas, clamando al cielo, pidiendo misericordia a Dios el Padre por nosotros los pecadores. Pues fue allí en Getsemaní donde él sudó como grandes gotas de sangre. Una batalla por las almas, una batalla por nuestra salvación. Dice que estando él en agonía, oraba más intensamente, clamaba al cielo por nuestra salvación. Él sabía que 2000 años después, un pecador como yo iba a necesitar de un gran Salvador como él, como el Señor Jesucristo. Acuérdate del Señor Jesucristo. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Él es el gran amigo y nos invita a ser sus amigos si nosotros hacemos lo que Él nos manda. Acuérdate de Jesucristo y de su obra en la cruz, su obra redentora. Esa palabra redención quiere decir rescate. Él murió allí en la cruz por nuestros pecados. La Biblia enseña que Él derramó su sangre preciosa que tiene poder para lavar y para quitar todo el pecado de nuestra vida y para darnos una salvación que es eterna.
Acuérdate de Jesucristo y de aquel grito en la cruz: consumado es. Eso quiere decir que la deuda ya fue pagada, la deuda ya fue saldada. Él pagó un precio de sangre por nuestra salvación eterna. A propósito, ¿cómo está su memoria? ¿Está Jesucristo en sus pensamientos? ¿Está pensando en Jesucristo, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Ha creído usted ya en Él como el Salvador? Acuérdate de Jesucristo luchando allí en la cruz del Calvario contra principados, contra potestades, pues allí enseña la Biblia que Él luchó contra el diablo y luchó contra el pecado y se levantó vencedor al tercer día de entre los muertos con grandes promesas, que todos aquellos que creen en su nombre, donde Él está, nosotros también estaremos. Pues gracias doy a Dios que hace ya más de 40 años puse mi fe en Jesucristo como el Salvador. Mi corazón reconoció que era un hombre pecador, perdido, camino al infierno, y busqué a Jesús y Él me salvó. Como dice la Escritura, el Señor Jesucristo, Él es nuestro Salvador. Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido en el pecado. ¿Y usted ya fue salvo por Él? Busque a Cristo en esta mañana, busque a Cristo en esta hora. Acuérdate de Jesucristo. Él puede ser tu Salvador. Él puede ser el dador de vida eterna para ti. Soy Héctor Catani, predicador bautista, y les deseo las más grandes bendiciones de Dios para su vida.